Coloqué la carta de divorcio en la sala de la casa del amante de mi esposa infiel. Me imaginé su expresión al verlo, cada línea cuidadosamente escrita con palabras de fin, ruptura y consecuencias irreversibles. Sabía que, cuando ella leyera cada frase, entendería que yo lo había descubierto, que todo estaba a la vista. Todo lo que creía poder ocultar había sido arrancado de las sombras. Ella sentiría el impacto de la misma manera que yo sentí al ver la evidencia de la traición, pieza por pieza, hasta que no quedara ninguna duda. Y cuando vio ese sobre, el pánico se apoderó de ella. Recuerdo las noches en que decía que saldría con sus amigas, esas salidas largas y repentinas. ¿Por qué no me di cuenta antes? Sus sonrisas, que antes parecían tan genuinas, poco a poco fueron revelándose como teatro mal ensayado, disimulando la frialdad que había crecido entre nosotros. ¿Todavía me amas, no? Pregunté buscando un resto de aquella mujer que me juró amor eterno. Ella siempre respondía con besos rápidos, miradas desviadas, siempre con una prisa invisible por salir de mi presencia. Y me aferré a cualquier excusa, me dije que era solo una fase. Que las cosas pronto volverían a la normalidad. Pero esa normalidad nunca llegó. Las mentiras, que al principio parecían pequeñas, se fueron acumulando, como un lento veneno. Con cada salida, con cada mensaje que dejaba sin respuesta, sentía que algo andaba mal. Entonces, un día, la verdad se reveló de forma cruel y devastadora. No hubo más conjeturas ni sospechas, solo había certeza de que había elegido a otra persona. No cualquiera más, sino alguien que compartió espacios conmigo, alguien que conoció nuestras historias, nuestros planes, nuestros secretos. Así fue como decidí que no podía dejarlo pasar. No quería discusiones vacías, no quería súplicas frías y disculpas. Quería algo más profundo, algo que mostrara que cada elección tiene una consecuencia. Por eso planeé ese momento meticulosamente. Elegí el lugar con precisión quirúrgica, cada detalle calculado para derrumbar el castillo de naipes que ella había construido a mis expensas. Llegué a su casa en una noche oscura, sin que nadie me notara. El sobre estaba en mis manos, pesado como si llevara el peso de todos los momentos que pasé con ella, de todas las promesas incumplidas. La casa estaba vacía, pero la habitación, donde tantas mentiras se intercambiaron, parecía exudar su presencia. Sentí que el aire allí era diferente, impuro. Sabía que cada rincón de este lugar había sido testigo de la deslealtad, y en ese instante, un nuevo sentimiento se apoderó de mí, una calma aterradora. Coloqué el sobre en la mesa central de cristal, el lugar perfecto para que fuera lo primero que viera al entrar. Me imaginé su mirada de confusión, tal vez de vacilación, mientras intentaba entender lo que significaba ese sobre. ¿Por qué aquí?, ella se preguntaría. Y la respuesta llegaría como un golpe, allí, en ese lugar donde pensaba que estaba a salvo de los ojos del mundo, donde pensaba que sus mentiras estaban protegidas. Mientras conducía a casa, los recuerdos de nosotros dos juntos volvieron a mí. Nuestro comienzo, lleno de amor y planes. Las promesas de envejecer uno al lado del otro. Su risa, que antes sonaba sincera, ahora parecía un recuerdo amargo. ¿Y si lo hubiera entendido antes?, me pregunté, atrapado en un ciclo de arrepentimiento e ira. Pero sabía que no podía regresar. La carta estaba allí y se tomó la decisión. Esa noche, el silencio en la casa parecía más profundo, más pesado. Cada minuto que pasaba parecía resonar en mi mente. Finalmente, la puerta se abrió. Escuché pasos vacilantes y se quedó sin aliento cuando vio el sobre. Ese trozo de papel tenía el poder de convertir todo en ruinas. En mi mente, imaginé sus pensamientos corriendo, sus manos temblando mientras abría el sobre. Casi podía oírla susurrar, en tono desesperado, ¿qué hiciste? Pero la respuesta ya estaba dada, grabada en cada palabra de esa carta. ¿Crees que no lo sabía?, murmuré, solo, pero imaginando que ella podía escuchar mis palabras a través de las paredes. ¿Pensaste que tus mentiras permanecerían ocultas para siempre, que tus sonrisas falsas y tus vagas excusas serían suficientes para cegarme? Había algo casi tranquilizador en saber que finalmente había tomado el control de la situación. Por mucho que lo intentara, por mucho que buscara explicaciones, las decisiones ya estaban tomadas. Pero una cosa quedó pendiente. Algo que quizás fue más devastador que la carta.
Algo que ni ella ni él predijeron. Algo que podría derribar todo lo que han construido a base de traición. Lo cierto es que cuando abrió ese sobre y vio las palabras solicitud de divorcio, se dio cuenta de que la casa de las mentiras estaba a punto de derrumbarse de manera devastadora. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero cada una conlleva una poderosa verdad. La traición destruye vidas, rompe la confianza y deja profundas cicatrices. Prepárate para una narrativa intensa, donde las decisiones tienen consecuencias devastadoras. Ahora, siéntate y prepárate para una historia que te sorprenderá. Buena historia. En el pequeño pueblo, donde calles estrechas y casonas históricas eran testigos del día a día de sus habitantes, vivía una pareja que, a ojos de todos, parecía inmejorable. Eduardo y Carolina se caracterizaron por la complicidad que parecía unir sus miradas, por los gestos discretos que denotaban cuidado mutuo y por el respeto que cultivaban en su vida en común. Casados desde hace casi 2 décadas, han construido una vida aparentemente sólida y admirable. Es un hombre de negocios reservado y dedicado, propietario de una pequeña empresa importadora. Ella, profesora de literatura, conocida por su sensibilidad y la brillantez con la que hablaba de los clásicos a los jóvenes que la veían más que una profesora, la veían como una mentora, una inspiración. Eduardo, de poco más de 40 años, era el tipo de hombre que rara vez se dejaba deprimir. Tenía un aspecto discreto, pero su presencia se notaba por su mirada profunda y una postura serena, casi inquebrantable. El trabajo en la empresa lo llenaba, pero siempre pensaba en su familia, en Carolina y Pedro, el hijo adolescente del matrimonio. Incluso en medio de los compromisos diarios, se preocupaba de no perder los pequeños momentos con su familia, preservando siempre lo que consideraba esencial, la vida familiar, la lealtad y el respeto. Para él, Carolina fue su mayor apoyo, alguien en quien confiaba plenamente y con quien compartía no solo sus alegrías, sino también sus preocupaciones. Carolina, por su parte, era una mujer de espíritu libre, cuya pasión por la literatura parecía desbordarse en cada conversación. Apasionada por el arte de contar historias, creía que la vida era, en sí misma, una narrativa intensa y rica en significados. Con sus alumnos, habló sobre los dilemas y complejidades de las relaciones humanas como si explorara sus propios deseos y sueños. Pero Carolina guardaba una inquietud en su interior que, por momentos, la hacía cuestionar las decisiones que tomaba. En algunos momentos de silencio, en casa, sentí un vacío, una necesidad inexplicable de algo más allá de esa rutina. Este sentimiento, sin embargo, pronto fue ahogado por el cariño que sentía por Eduardo y el amor incuestionable por su hijo, lo que la hizo reconsiderar cualquier pensamiento de cambiar de vida. La relación entre Eduardo y Carolina parecía basarse en algo sólido, construido sobre cimientos de confianza mutua y, sobre todo, de un entendimiento silencioso, donde las palabras sobraban. Los dos siempre fueron vistos como la pareja perfecta, pero, como toda relación duradera, su rutina fue moldeando nuevos contornos, dejando algunos ámbitos de sus vidas sin la luz que iluminó los primeros años de su unión. Sin darse cuenta, el tiempo empezó a transformar sus roles en casa. Eduardo, cada vez más absorto en el trabajo y las presiones de la empresa, empezó a dedicar menos tiempo al diálogo que antes era tan natural entre ellos. Carolina, al mismo tiempo, involucrada con las clases y el mundo de los libros, buscaba en la docencia y en la compañía de los jóvenes una energía renovadora que, en otros tiempos, encontraba en casa. Ciertas mañanas, mientras Eduardo se preparaba apresuradamente para ir a trabajar, Carolina lo observaba de lejos, intentando encontrar al hombre del que se había enamorado. Había días en los que la añoranza por el pasado aparecía como un recuerdo casi melancólico, pero pronto volvió a centrarse en sus responsabilidades, creyendo que ese sentimiento era solo una fase pasajera. Por la noche, los dos se sentaban juntos a la mesa, intercambiaban algunas palabras sobre el día y luego se dejaban llevar por el cansancio. El silencio, que antes había sido un espacio cómodo entre ellos, ahora comenzó a sentirse como un abismo creciente, pero ninguno de los dos se atrevió a cruzarlo. Pedro, el hijo de la pareja, era una presencia tranquila. A los 16 años vivió en el mundo de un adolescente que intentaba comprender su lugar, pero que, en cierto modo, sentía la distancia emocional entre sus padres. Notó los silencios y las miradas intercambiadas, pero prefirió refugiarse en su habitación, en la música y los juegos, ajeno a las complejidades que, aún sin comprender del todo, intuía como parte de su entorno familiar. Sentía un afecto genuino por ambos,
pero, como muchos jóvenes, veía en sus amigos y en sus propios descubrimientos una forma de escapar de las eventuales tensiones que intuía. Entre la rutina y los pequeños momentos de paz, Carolina empezó a notar sutiles cambios en sí misma. Se encontró teniendo pensamientos que nunca antes la habían preocupado. ¿Cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes? Estas preguntas, antes escasas y casi insignificantes, empezaron a tomar forma y, discretamente, comenzaron a seguirla como una sombra. Eduardo, a su vez, parecía ajeno a estos matices. En su mente, creía que todo estaba en su lugar, que la estabilidad y la serenidad que tanto valoraba era prueba de que su vida era plena y segura. Un día, después de una reunión agotadora, Eduardo decidió sorprender a Carolina con una cena. Fue su intento de reavivar algo que, si bien no se había perdido del todo, sentía un poco más lejano. Compró flores, preparó la mesa y al llegar vio la escena con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Qué es todo esto?, preguntó, sonriendo pero con un aire de torpeza. No mucho. Solo pensé que necesitábamos una noche diferente, respondió, tratando de ocultar la inseguridad en sus ojos. Los dos se sentaron, brindaron por el pasado y los buenos momentos, pero la conversación, que debería haber fluido como antes, parecía pesada en el aire. Entre sorbos de vino y otro, Carolina miró pensativamente a Eduardo, como si quisiera decir algo, pero las palabras se le quedaron. La noche pasó y el intento de acercamiento dejó una sutil huella en ambos. Eduardo comenzó a cuestionarse si realmente conocía a Carolina tanto como creía. Ella, a su vez, se sintió conmovida por los esfuerzos de su marido, pero algo en su pecho todavía latía con una intensidad que no podía explicar. Una especie de inquietud que ni siquiera el cariño genuino de Eduardo parecía capaz de apaciguar. Era como si las certezas que siempre había tenido sobre el matrimonio se disolvieran, dejando un vacío que ninguna conversación o gesto podía llenar. Con el paso de los días, Eduardo volvió a su rutina en la empresa, cada vez más inmerso en las exigencias que parecían no tener fin. Carolina, entre los estudiantes y los libros, mantuvo su sonrisa habitual, pero cada vez más se encontraba soñando despierta, mirando por la ventana como buscando una señal de algo que ni siquiera sabe qué es. En ciertos momentos la invadía un profundo cansancio, como si estuviera luchando contra sentimientos que ni siquiera ella misma entendía del todo. El pequeño pueblo donde vivían, con sus tradiciones y expectativas, les exigía una imagen de familia feliz y estable. Y, efectivamente, Eduardo y Carolina desempeñaron su papel con destreza. En las fiestas, en los eventos con amigos, en las reuniones del colegio de Pedro, los dos eran ejemplo de unidad. Pero, cuando cayó la noche y la casa quedó en silencio, las incertidumbres y las preguntas salieron a la superficie, aunque en silencio. Eduardo, en su típica serenidad, seguía confiando en que la vida iba por buen camino. Carolina, sin embargo, empezó a mirar el futuro con una mezcla de esperanza y miedo, como si estuviera esperando algo que ella misma no podía definir. Su relación, que alguna vez fue un refugio seguro, ahora se convirtió en un camino incierto. Eduardo notó, en breves momentos, que Carolina era diferente, pero prefirió ignorarlo, creyendo que el tiempo resolvería lo que fuera. Y ella, en silencio, continuó su búsqueda interior, tratando de comprender si realmente ese era el camino que quería seguir. Las semanas pasaron y, aun sin que ellos se dieran cuenta, una especie de tensión sutil comenzó a surgir, invadiendo el ambiente que los rodeaba. Pedro, que absorbía la energía de sus padres sin entenderlo, se aislaba cada vez más, mientras Eduardo y Carolina parecían cada vez más distantes, como dos extraños viviendo en la misma casa, sin el coraje de cruzar el espacio que se formaba entre ellos. Y fue así, en esa red de silencios y miradas perdidas, que Eduardo y Carolina siguieron, sin imaginar que estaban al borde de un cambio que impactaría para siempre lo que construyeron juntos. La rutina se mantuvo sin cambios, pero siempre había algo fuera de lugar, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de una tensión silenciosa. Eduardo continuó inmerso en el trabajo, regresando a casa por las noches agotado, pero siempre tratando de cumplir el papel de actual marido. Carolina la percibía distante, pero suponía que el cansancio y las preocupaciones del colegio la estaban desgastando. Necesito planificar un viaje para los dos, pensé, creyendo que un tiempo fuera de allí podría renovarnos el ánimo. Sin embargo, esta idea siempre chocó con las dificultades que enfrentaba en la empresa y las responsabilidades que parecían multiplicarse. Carolina,
por su parte, pasó más tiempo sola. Encontró consuelo en las clases, los libros y las conversaciones con los estudiantes. Su compañía era un soplo de novedad, algo que la hacía sentir viva y, en cierto modo, conectada con el lado más ligero y despreocupado de la vida. Pero, entre clases y el silencio que la esperaba en casa, hubo otro espacio que llenó de encuentros y diálogos que Eduardo ni siquiera sospechaba. Fue uno de esos días, mientras caminaba por la plaza después de una tranquila tarde en el colegio, que Carolina se cruzó con alguien a quien solo conocía de vista. Vicente, un antiguo compañero de universidad, ahora vecino de la ciudad, que, casualmente, estaba de regreso en el barrio. Era un hombre carismático, de esos que parecían portar un aura de aventura e intensidad que Carolina no había visto en mucho tiempo. Entre sonrisas y recuerdos de aquella época en la que la vida parecía más sencilla y llena de posibilidades, los dos se fueron acercando sin que ella se diera cuenta, poco a poco, de cuánto él empezaba a llenar ese vacío que había crecido en su pecho. En los primeros encuentros, Carolina se dijo a sí misma que eran solo conversaciones inocentes, un reencuentro casual que no significaba más que una nueva amistad. Pero, con el paso del tiempo, el sentimiento de estar con Vicente la envolvió de forma casi magnética. La escuchó, le preguntó sobre sus gustos, sus ambiciones y la hizo sentir especial como hacía mucho tiempo que Eduardo no lo hacía. Vincent parecía comprender partes de ella que habían quedado enterradas bajo las exigencias de un largo matrimonio y una vida meticulosamente construida. En el fondo, Carolina sabía que estaba coqueteando con algo prohibido, pero la fascinación por Vicente era una fuerza irresistible. Las reuniones se hicieron frecuentes, siempre escondidas bajo el pretexto de reuniones de trabajo o compromisos de última hora. Eduardo no parecía sospechoso, confiaba plenamente en ella y Carolina se sintió a la vez aliviada y asfixiada por esa confianza. Por un lado, quería que él entendiera, que la alejara de esa encrucijada con un gesto que demostrara que todavía le importaba. Pero, por otro, el hecho de que Eduardo no cuestionara, no indagara, le daba una libertad que no se atrevía a rechazar. En una tarde particularmente nublada, Carolina se reunió con Vicente en un café discreto, lejos de miradas familiares. Sus manos tocaron la mesa y el toque pareció encender algo dentro de ella que había estado dormido durante mucho tiempo. Ella dudó, pero no apartó la mano. Vicente la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de cariño y deseo, como si solo estuviera esperando una señal de ella para ir más lejos. Carolina sabía que esa línea estaba a punto de cruzarse, que de ahora en adelante no habría vuelta atrás. Su corazón latía más rápido al mirar la mirada de Vicente y sentir que todo lo que tenía bajo control estaba a punto de romperse. Días después, Eduardo notó que Carolina pasaba cada vez más tiempo fuera, citando compromisos y eventos inesperados en la escuela. Él, que hasta entonces había cuestionado poco, empezó a notar su sutil distanciamiento, su forma de evitar el contacto directo y su mirada vacía durante las comidas. Creció en él un malestar, pero prefirió acallar cualquier desconfianza, creyendo que la mejor solución era esperar. Un viernes por la noche, después de una semana particularmente difícil, Eduardo llegó temprano a casa con la esperanza de sorprender a Carolina y pasar una noche juntos. Pero para su sorpresa, no lo era. Sin poder contener la curiosidad, Eduardo intentó llamar, pero la llamada saltó al buzón de voz. Caminó por la casa vacía, con la persistente sensación de que algo andaba mal. Pasó por la habitación y observó los pequeños detalles que siempre lo reconfortaban, las fotos familiares, los libros de Carolina organizados en los estantes, los regalos que él escogía cuidadosamente para ella en cada cumpleaños. Sin embargo, esa noche todo parecía lejano y vacío, como si las cosas hubieran perdido su significado. Cuando finalmente Carolina regresó, Eduardo la estaba esperando en la sala y su mirada era una mezcla de expectación y angustia. ¿Dónde estabas?, preguntó, tratando de mantener su voz controlada. Carolina dudó un momento, pero respondió con el mismo pretexto de siempre, trabajo en la escuela, una reunión que se alargó. Eduardo sonrió, pero su sonrisa era tensa. Sabía que sus palabras ya no lo convencieron como antes. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego silencioso entre ambos. Carolina siguió viviendo lo que, para ella, fue un descubrimiento de sí misma junto a Vicente. Cada encuentro parecía intensificar la emoción y el sentimiento de libertad que tanto anhelaba. En cambio, Eduardo se sentía cada vez más perturbado por las ausencias y excusas que se hacían constantes.
La confianza que siempre había sentido por Carolina ahora le parecía ingenua y se preguntaba si algún detalle habría pasado desapercibido. ¿Por qué era ella tan diferente? ¿Y por qué se sentía tan perdido tratando de entender que había cambiado? Fue un domingo por la mañana que Eduardo decidió enfrentar sus miedos. Sin que Carolina lo supiera, discretamente buscó conocer su agenda, sus supuestas reuniones y compromisos. Cada detalle que investigó confirmó las sospechas que tanto temía. Eduardo evitó creer, pero las pistas estaban ahí, revelando una verdad que intentó desesperadamente alejar. Esa tarde, Eduardo hizo algo que nunca imaginó hacer, siguió a Carolina. La vio caminar por las calles hasta que se detuvo frente a un viejo edificio, entró sin dudarlo y subió las escaleras con familiaridad. El corazón de Eduardo latía con fuerza y estuvo a punto de darse por vencido, pero algo dentro de él lo empujó a ver hasta dónde llegaría esto. Minutos después, la vio aparecer en el balcón, acompañada de un hombre al que nunca antes había visto. Los dos rieron, hablando con una intimidad que Eduardo reconoció en ese momento, pues era la misma que, un día, compartió con ella. Eduardo se quedó allí, paralizado, observando la escena como un extraño, como si la vida que había construido se desmoronara ante sus ojos. Cada gesto que Carolina hacía con ese hombre era una puñalada silenciosa, y él sentía que cada segundo lo alejaba más de todo lo que creía cierto. Eduardo caminó hacia el edificio donde había visto desaparecer a Carolina horas antes. La imagen de ella y Vicente en el balcón se repitió en su mente, como una película que quería olvidar pero no podía. Sintió que le temblaban las piernas, su corazón se aceleraba, pero cada paso lo empujaba a descubrir lo que estaba encubierto por mentiras y excusas vacías. Subió las escaleras con una mezcla de rabia y dolor, hasta toparse con la puerta entreabierta del apartamento. Se le escapó un rápido suspiro mientras su mirada vagaba por la pequeña habitación, y el silencio revelaba una tensión casi palpable. Vicente y Carolina estaban de espaldas, ajenos a la presencia de Eduardo, enfrascados en una conversación baja, como cómplices compartiendo secretos. Eduardo respiró hondo, sintiendo que se le oprimía el pecho, y dio un paso adelante, provocando un leve crujido en la madera que de inmediato llamó su atención. Carolina se giró sobresaltada, su rostro palideció al percatarse de la presencia de Eduardo allí. Vicente, por su parte, permaneció rígido, pero sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y frialdad al mirar a Eduardo, como si esperara las palabras que el otro diría. Eduardo permaneció en silencio por un momento, observando cada detalle de la expresión de Carolina. Era como si intentara reconocer a la mujer que, durante tantos años, había sido su apoyo, su amor, su mundo. Pero ahora, cuando la miraba, todo parecía distorsionado, irreconocible. ¿Por qué?, susurró, en un tono que mezclaba ira y tristeza. Carolina, aún sin saber qué decir, buscó una explicación que no llegó. La culpa estaba escrita en todo su rostro, pero en el fondo parecía querer encontrar una justificación para sus acciones, aunque sabía que ninguna palabra borraría lo que había hecho. Eduardo, no se suponía que fuera así, dudó, buscando a Vicente en busca de algún tipo de apoyo, pero él solo la miraba impasible, como si ya estuviera preparado para enfrentar ese enfrentamiento. No se suponía que debía ser así, repitió Eduardo, su voz más firme. Entonces, ¿cómo debería ser, Carolina? ¿Cómo planeaste esta traición? Respiró hondo, intentando controlar la ira que amenazaba con estallar en cualquier momento. Todos estos años, toda esta confianza. ¿Y eso es todo? ¿Es esta nuestra historia? Carolina bajó la mirada, las palabras se le escaparon frágilmente, sin la firmeza que tanto deseaba tener. Eduardo, escúchame, no quería hacerte daño, pero yo, me perdí. Me sentía, vacía, sola. Vicente apareció en un momento en el que ya no sabía quién era. Sus palabras parecían excusas superficiales, pero fueron todo lo que pudo decir, mientras su mente luchaba por encontrar algún rastro de comprensión en los ojos de Eduardo. ¿Y yo?, cuestionó Eduardo, con la voz llena de dolor. ¿Pensaste siquiera en hablar conmigo, para decirme qué estabas sintiendo? En cambio, ¿decidiste involucrarte con él? Lanzó una mirada penetrante a Vicente, quien permaneció en silencio, observándolos como si fuera un espectador ajeno a todo aquel sufrimiento. Vicente finalmente se cruzó de brazos rompiendo el silencio. Eduardo, no entiendes. Carolina y yo,
no es algo que puedas resumir como una traición. Ustedes se distanciaron y yo simplemente estaba ahí, para llenar el vacío que ella sentía. Eduardo se rió, una risa amarga y sin humor. ¿Vacío? Volvió su mirada hacia Carolina. ¿Y todo lo que construimos, nuestros sueños, nuestro hijo, qué fue eso entonces? ¿Solo una fantasía? Carolina respiró hondo y reunió el coraje para responder. No, Eduardo, no fue una fantasía. Pero me estaba asfixiando. Me perdí en el camino y no sabía cómo regresar. No sabía cómo pedirte ayuda. Intentó justificarlo, pero el dolor en su voz revelaba la confusión interior que la carcomía. Eduardo asintió, una frialdad se apoderó de su expresión. Ya veo, murmuró. Entiendo que me dejaron de lado. Que fui el último en saber que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Pero lo que no entiendes, Carolina, es que esto no se trataba solo de nosotros. Él se detuvo, mirándola profundamente mientras ella lo miraba a él, sin saber qué esperar. Dio un paso adelante, enfrentándose a Vicente con una extraña calma. ¿Sabías que este departamento, donde estás, fue comprado con el dinero que Carolina y yo ahorramos durante años? ¿Que cada detalle de este lugar fue planeado por los dos, como un sueño compartido? El shock estaba en el rostro de Carolina, mientras Vicente miraba hacia otro lado. Continuó Eduardo, sin quitarle los ojos de encima. ¿Ese dinero que se suponía construiría nuestro futuro, se utilizó para apoyar este caso? La voz de Eduardo empezó a elevarse, llena de incredulidad y amargura. Carolina empezó a abrir la boca para decir algo, pero las palabras parecían perdidas en medio del remordimiento que comenzaba a apoderarse de ella. Vicente, que hasta entonces había permanecido en una figura de aparente indiferencia, dio un paso adelante, con aire defensivo. Eduardo, ese no es el tema aquí. Tu relación estaba desgastada. Carolina estaba en un vacío que no podías llenar. ¿Y cree que tiene derecho a llenar ese vacío? Eduardo replicó, su tono ahora lleno de desprecio. ¿Crees que puedes tomar lo que construimos, nuestra casa, nuestro dinero, nuestra vida? Carolina intentó intervenir, ahora visiblemente afectada por las palabras de Eduardo. Eduardo, yo, no imaginé que las cosas se saldrían de control. No pensé que te enterarías así, y, ¿cómo esto? ¿Crees que el problema es cómo lo descubrí? Eduardo interrumpió, su voz llena de frustración. El problema es lo que hiciste, Carolina. Eso es todo lo que representa. El silencio se mantuvo durante lo que pareció una eternidad. Eduardo los miró a ambos, como tratando de entender dónde estaba la persona que tanto amaba y que había perdido en el camino. Carolina, con los ojos llorosos, empezó a darse cuenta de las consecuencias de sus decisiones y del peso de las mentiras que decían. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. Ustedes dos, disfruten de este apartamento, de esta vida construida sobre mentiras. Porque me voy a ir, pero me voy a llevar todo lo que realmente hemos construido. Tomaré nuestra historia, porque lo que tienes aquí es solo una ilusión. Le dio la espalda dejando a Vicente y Carolina solos, sin más palabras, solo el eco de la decepción se extendió por la habitación. Al salir del apartamento, Eduardo sintió una extraña combinación de vacío y oscuro alivio. Era como si, al darle la espalda a Carolina y Vicente, estuviera abandonando no solo a la pareja, sino a una parte de sí mismo que nunca quiso volver a visitar. Cada paso resonó en el pasillo, llenando el silencio con una pesadez que sabía que lo seguiría. Afuera, el sol se estaba poniendo, tiñendo las calles de un naranja casi melancólico. Eduardo caminaba sin rumbo, sintiéndose un extraño en su propio mundo. Estaba tratando de procesar lo que acababa de suceder, lo que significaba para él y su vida de ahora en adelante. En su mente, los rostros de Carolina y Vicente iban y venían, recuerdos y fragmentos de lo que él pensaba que era verdad se disolvían como humo. La certeza de haber perdido algo invaluable era un espectro que se aferraba a él con fuerza implacable. Cuando Eduardo finalmente llegó a casa, el silencio lo envolvió como una manta asfixiante. Cada detalle de aquel lugar parecía impregnado de recuerdos que ya no podía afrontar de la misma manera. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora parecía cargada de una energía oscura, un testigo silencioso de promesas incumplidas e ilusiones destrozadas. Caminó por la habitación,
contemplando los retratos familiares y los objetos que Carolina había elegido con tanto esmero a lo largo de los años. Ahora todo le parecía una mentira que ya no podía soportar. Edward se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de entender cómo algo tan sólido podía desmoronarse tan rápido. Pensó en Pedro, su hijo, y sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo explicaría lo que estaba pasando? ¿Cómo iba a encontrarle sentido a una situación que él mismo apenas podía entender? La idea de que Peter algún día supiera la verdad lo aterrorizaba. No quería que su hijo lo viera como alguien traicionado, ni tampoco quería que albergara resentimiento hacia Carolina. El peso de esta responsabilidad lo paralizó y sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento tendrían consecuencias para toda la vida. Días después, Eduardo tomó la difícil decisión de contar parte de lo sucedido a algunos familiares cercanos. Necesitaba un apoyo que no sabía cómo conseguir. Mientras tomaba fuerzas para revelar la verdad a los padres de Carolina, se sintió invadido por un sentimiento de justicia que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que, al exponer la traición, estaría cortando el último vínculo de complicidad que quedaba entre él y Carolina. Pero al mismo tiempo ya no podía proteger lo que ahora era una carga insoportable. La tarde que los reunió para conversar, Eduardo esperó a que todos se calmaran antes de comenzar a hablar. Las miradas expectantes le molestaron, pero respiró hondo y empezó a explicar, en tono tranquilo y controlado, lo que había descubierto. Palabras frías y directas describieron la decepción, el dolor y la angustia que había experimentado y, por un breve momento, se permitió mostrar el dolor que lo consumía. Los padres de Carolina lo escuchaban en silencio, estupefactos y perplejos, intentando asimilar lo que escuchaban. Su madre, visiblemente conmocionada, se tapó la boca con la mano, mientras su padre, rígido, mantenía la mirada fija en Eduardo. No puedo entender cómo sucedió esto, dijo finalmente, con la voz llena de incredulidad. Eduardo, siempre has sido un esposo ejemplar, un padre dedicado. Nunca imaginamos que Carolina, que ella, se detuvo, incapaz de terminar el pensamiento. Eduardo asintió, todavía incapaz de mirarlos directamente. Ni siquiera yo puedo entenderlo, respondió con la voz quebrada. Pasé noches despierto tratando de encontrar alguna señal, algún momento que me mostrara dónde nos equivocamos. Pero no hay respuestas. Lo único que queda es afrontar las consecuencias. Luego de terminar la conversación, Eduardo salió de casa de su suegro sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez desde que descubrió la traición, sintió que tenía algo parecido a una alianza, aunque fuera de dolor compartido. La revelación a la familia trajo una ruptura definitiva con Carolina, pero también le hizo ver que no estaba completamente solo en esa situación. Los días siguientes trajeron una extraña rutina de convivencia contenida entre Eduardo y Carolina. Comenzaron a compartir los mismos espacios como dos extraños que solo esperaban que se desarrollaran las siguientes acciones, las decisiones que determinarían los caminos que seguiría cada uno. En casa, se evitaban en silencio y las pocas palabras que intercambiaban eran superficiales y frías. Pedro, sin entender exactamente lo que estaba pasando, absorbió la tensión creciente, pero se mantuvo distante, tratando de no mostrar el malestar que sentía. En una noche fría y silenciosa, Carolina finalmente se acercó a Eduardo, con la mirada llena de vacilación y arrepentimiento. Necesitamos hablar de Pedro, dijo, su voz apenas audible. Eduardo permaneció en silencio, asintiendo con la cabeza, pero su rostro estaba inexpresivo, sin ningún rastro de emoción. Sé que está confundido, y aunque todavía no entiende, se da cuenta de que algo anda mal, continuó Carolina, tratando de sostener su mirada. No quiero que pague el precio de nuestros errores. Necesita saber que pase lo que pase, seguimos siendo sus padres. Eduardo respiró hondo antes de responder, escogiendo cada palabra con cuidado. Sí, necesita saber que no lo abandonaremos. Pero también necesita saber que ciertas cosas tienen consecuencias. Y lo que hiciste, no solo nos afecta a nosotros dos. Afecta todo lo que sabe, todo lo que creía seguro. Había un tono de firmeza en su voz que Carolina no se atrevió a discutir. Decidieron, juntos, conversar con Pedro, para que entendiera que algunos cambios eran inevitables. Sin embargo, Edward sabía que esto era solo una parte de la complejidad de lo que estaba por venir.
todavía enfrentaría el desafío de reconstruir su propia vida, de adaptarse a la nueva realidad que ahora se imponía. Con el paso de los días, Eduardo buscó fuerzas para seguir adelante, aunque el dolor de la traición aún pesaba en su corazón. Decidió que necesitaba ayuda para afrontar todo esto y buscó el apoyo de amigos cercanos y de un terapeuta, algo que nunca antes había considerado. Cada sesión parecía abrir nuevas heridas, pero sabía que ese proceso era necesario para poder, algún día, liberarse de todo el rencor que sentía. Carolina, a su vez, enfrentó una batalla interna. La culpa la consumía a diario y se encontraba perdida entre el arrepentimiento y la realidad de que sus decisiones habían traído consecuencias definitivas. Intentó, en vano, recuperar la confianza con su familia, pero sabía que nunca podría reparar completamente el daño que había causado. Con cada intento frustrado de justificarse, de intentar reconectarse, comprendió que algunas pérdidas son irrecuperables. El vacío que sentía antes ahora parecía un dolor sin fin, una ausencia que ninguna explicación podía llenar. Incluso Vicente, que alguna vez representó un escape, se convirtió en un recuerdo amargo, un recordatorio constante de lo que ella había destruido en busca de algo que, al final, no significaba nada comparado con la vida que tenía junto a Eduardo y Pedro. Eduardo finalmente sintió que estaba listo para una nueva etapa. Sabía que, aunque el dolor de la traición todavía estaba allí, escondido bajo capas de resiliencia, necesitaba seguir adelante, reconstruir su vida. Y con ese pensamiento en mente, tomó una decisión final sobre el futuro de su familia, preparándose para revelar a quienes más le importaban la dirección que tomaría su vida. La tormenta había pasado, pero las huellas que dejó permanecerían. Pasó el tiempo y, con él, se retomó el ritmo familiar de la vida cotidiana, aunque ahora todo parecía recubierto de una nueva e irremediable frialdad. Eduardo había tomado una decisión definitiva: vendería la casa, símbolo de esa vida que, poco a poco, se había convertido en un lastre. Sabía que Carolina no podía mantener la propiedad sola y tampoco quería que se quedara en un lugar que aún conservaba rastros de su antigua vida. Una vez decidido, buscó un abogado y comenzó el proceso de divorcio. Carolina recibió los papeles en silencio, como si por fin comprendiera el peso de la distancia que ahora los separaba. Durante las semanas siguientes, ambos mantuvieron comunicación formal, justo lo necesario para resolver los trámites legales y las dudas sobre el futuro de Pedro. En algún momento, Eduardo llegó a preguntarse si habría algún rastro de perdón que pudiera ofrecer, algún gesto que transformara el dolor en algo menos amargo. Pero cada vez que intentaba imaginar esta posibilidad, la imagen de Carolina con Vicente volvía con fuerza, como un recordatorio de que algunas heridas no se pueden cerrar. Pedro, el hijo, había notado los cambios y trató de afrontar la situación a su manera. Una tarde, cuando Eduardo lo recogió del colegio, el niño, ya más maduro, se volvió hacia su padre y le preguntó con una franqueza que desarmó a Eduardo: «¿Papá, mamá y tú se van a separar?». Eduardo respiró hondo, sabiendo que aquel era un momento delicado pero inevitable. Él asintió, tratando de mantener la calma. «Sí, Pedro. Pero debes saber que tu madre y yo siempre seremos tus padres. Nada cambia entre tú y nosotros». El niño aceptó la respuesta con mirada contenida, absorbiendo el peso de esa realidad con una madurez inusual para su edad. Desde entonces, Eduardo y Pedro mantienen una relación aún más estrecha. Eduardo se dedicó a ser una presencia constante y segura en la vida de su hijo, mientras Carolina parecía inmersa en un proceso de reflexión solitaria, aislándose de todo y de todos. Carolina intentó retomar su vida, pero el vacío ahora era profundo e irreparable. Sus amigos y familiares, conscientes de lo sucedido, comenzaron a tratarla con una discreta distancia, como si ella misma fuera una sombra de lo que había sido. Vicente, que alguna vez había representado la llama de un deseo impensable, poco a poco se alejó al darse cuenta de que el vínculo entre ellos no podía resistir las presiones de la realidad que ahora enfrentaba Carolina. Él dejó de buscarla y ella se encontró sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Cuando se concretó la venta de la casa, Eduardo sintió una mezcla de alivio y nostalgia. Sabía que este lugar era una parte esencial de su historia, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Con el dinero de la venta decidió comprar un apartamento más pequeño, donde él y Pedro podrían empezar de nuevo. La idea de una casa más sencilla, sin los ecos del pasado, le trajo paz. Carolina, sin alternativa, se mudó a un pequeño departamento,
donde pasó sus días entre recuerdos y arrepentimientos. Poco a poco Eduardo empezó a rehacer su vida. Se involucró en nuevos proyectos, encontró una red de apoyo entre amigos y redescubrió intereses que había dejado de lado. El proceso de curación fue lento, pero sentía que cada día se hacía más fuerte. Un fin de semana llevó a Pedro a caminar por la playa, donde hablaron del futuro, de los sueños que podrían vivir a partir de ahora. Allí, Eduardo se dio cuenta de que, a pesar de todo, había esperanza, un nuevo comienzo que él y su hijo construirían juntos, libres de las sombras del pasado. Carolina, a su vez, enfrentó un camino diferente. Viviendo en medio de un silencio opresivo, revivió en su mente cada decisión, cada momento que la había llevado a ese aislamiento. Había perdido no solo a su marido, sino también el respeto de su propia familia y la confianza de sus amigos. Cada intento de recuperar el contacto era un amargo recordatorio de los puentes que ella misma había quemado. El orgullo que una vez la impulsó dio paso a la aceptación resignada de que, por mucho que quisiera, no podía volver atrás. Pasó el tiempo y Carolina volvió al trabajo, donde se dedicó a sus alumnos con renovada intensidad. Intenté, de alguna manera, transformar ese dolor en algo útil, en una manera de inspirar a esos jóvenes a tomar decisiones más sabias. Su vida era ahora un reflejo de arrepentimiento y aprendizaje, un esfuerzo constante por encontrar un propósito donde antes solo había vacío. Eduardo finalmente se sintió listo para intentar una nueva relación. Sabía que nunca borraría las marcas del pasado, pero también sabía que la vida tenía que seguir adelante. Una tarde soleada conoció a una mujer con la que compartió sus vivencias, sin prisas, sin idealizaciones. Ella era alguien que entendía sus heridas y respetaba el tiempo que necesitaba. Juntos comenzaron un camino basado en la confianza y el respeto, algo que Eduardo ahora valoraba por encima de cualquier otra cosa. Con el paso de los años, Eduardo y Carolina fueron en direcciones opuestas, pero cada uno encontró su propio significado. Él, reconstruyendo su vida junto a su hijo y nuevos amores. Ella, buscando la redención en el silencio y la aceptación de las decisiones que había tomado. El impacto de sus decisiones resonó durante mucho tiempo, transformando sus vidas y dejando marcas que nunca se borrarían. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? Deja tu comentario a continuación, comparte tu opinión y cuéntanos cómo te impactó esta narrativa. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y seguir más historias como esta. Aquí, cada cuento es una lección sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición, nuestro propósito es mostrar cómo las acciones tienen el poder de transformar vidas para siempre.